Y cada viernes, en Doral Arts and Beyond, compartamos el lenguaje del arte en un espacio para dar a conocer las diferentes expresiones culturales de nuestro Doral, tanto a residentes como a visitantes. Doral Arts and Beyond, con Elsa Delgado, los viernes a las 2 de la tarde, solo por Doral Voice, una radio real haciendo comunidad. Hola, buenas tardes. Aquí estamos hoy, viernes 25 de julio, de nuevo en nuestro programa Doral Arts and Beyond por Doral Voice. Como todos los viernes, pues vamos a transitar los caminos del arte, cosa que es sencillamente fantástica y yo digo que es infinita porque el arte definitivamente es una cosa maravillosa. Hoy, como siempre, pues agradecer a nuestro Master Control, a Julio, por la calidad del sonido y la imagen con que ustedes reciben nuestros programas. Hoy, como todos los viernes, vamos a tener porque yo digo que este programa se hace con los invitados, con los artistas, se hace mágico por ellos, por toda la información, por las anécdotas, por las aventuras, por todo lo que podemos obtener y aprender de todas estas maravillosas personas que pasan por acá. Hoy tenemos un artista joven, más no emergente, porque no obligatoriamente juventud, en el sentido de una juventud que ya no son los 20, pero sigue siendo un artista joven, pero no obligatoriamente juventud significa ser un artista emergente. Paul Mundarain, quien hoy nos acompaña, es un artista ya con al menos 2 décadas de tránsito en el mundo del arte, con una trayectoria hermosa a mi entender, muy variada. Es un artista plástico contemporáneo que utiliza, hoy por hoy las técnicas son múltiples. Hoy Paul es un artista que puede utilizar la pintura, la fotografía, el performance, la escultura. O sea, estamos hablando de un artista completo, de un artista que compone a través de todas las técnicas la obra final. Entonces, tenemos aquí a Paul, vamos a conversar con él un buen rato, vamos a hablar de su historia, de su trayectoria, de cómo llega a ser el artista que está sentado hoy frente a nosotros. Así que, Paul, bienvenido, me encanta tenerte aquí. Yo hablaba con tu papá, porque el papá de Paul es un amigo también conocido, querido, y siempre hablábamos de la posibilidad de que vinieras al programa, y finalmente, como las cosas son como son y fluyen como deben fluir, hoy estás acá. Bueno, gracias Elsa por esta invitación a tu programa, súper contento de estar aquí, feliz, bueno, nada, Mira, buenísimo. Buena introducción. Bueno, ese eres tú, ese eres tú. Mira, Paul, y como siempre, a mí normalmente cuando yo me siento frente a un artista, ese artista, antes de ser el artista que está sentado aquí, es una persona, es un individuo, es un ser humano, fue un niño, fue un joven, y hay una trayectoria, una historia que es de la que queremos hablar en esta primera parte del programa. Entonces, cuéntanos, ¿cómo nace ese artista que hoy eres? ¿Cómo te forma? ¿En qué tipo de familia? ¿Hubo alguien de tu familia que definitivamente influenciara tu camino, te hiciera ver el arte de una forma distinta? Bueno, eso es muy interesante. Yo siempre cuento, de verdad el artista, hay una pregunta ahí que si nace, se hace. O se hace. Yo creo que, bueno, esas inquietudes son naturales, o sea, el artista tiene que ser primeramente curioso y ser un medio de alguna manera sensible a la realidad. Cuando tú eres de alguna manera chiquito, niño, Exacto. o sea, las personas pueden ver en ti ciertas características Cierto potencial que está allí. Yendo a tu pregunta, las profesoras, las maestras, o sea, Exacto. siempre le hablaban con mi mamá, señora, meta a su hijo en una cuestión de arte, Mira haga esto, tú. o sea, porque sí había ahí algo que estaba pasando y casualmente, ahorita pude viajar a Caracas y mi hermana fue a casa de mi mamá y se trajo como todos los cuadernos de dibujo, no de dibujo, los cuadernos de niño De tus cuadernos de la primaria, pues. Exactamente, y mi esposa se los trajo ahorita para acá, para Miami, Oye. entonces se podía ver ahí
yo me acuerdo que yo tenía esos cuadernos llenos por detrás de dibujitos, también cuadernos específicos que yo... Entonces ahí te puedo decir que, bueno, es innato, pues, para decirlo Exacto, así. naciste Desde y chiquito estás allí. era mi medio. Y lo bonito que yo me siento es que es una, para decirlo, una bendición que puedo linealmente decir que siempre he estado haciendo lo que me gusta, pues, o sea, Eso es, siempre... qué que bendición. eso es una cosa que no todo el mundo lo puede No, decir. Entonces, definitivamente. la madurez tal vez ha sido como en los procesos ya de vida personal que uno vas creciendo y te vas encontrando con, bueno, las dificultades naturales Tirarle de la vida. de la vida en Claro. general. Pero si ya en la parte creativa, yo creo que sí siempre he hecho lo que me ha gustado. O sea, Eso es siempre, fundamental. y hoy por hoy puedo decir que soy artista, pero ha sido un proceso natural de desarrollo, no, para decir un ejemplo, no fue que yo en cierto momento luego me metía, que está bien, ojo, Es válido. es válido, me Ujú. metí luego, no sé, a vender repuestos Sí, no o sé, por necesidad o exacto. algo, Ujú. que está bien, ojo, pero no ha sido mi caso. Mi caso es que ha Uy, sido qué bien. completamente lineal desde el desarrollo como niño, para decirlo Ujú, así, después ujú. como joven y ahorita como adulto. Entonces ha sido eso. La vida siempre me ha mantenido Qué bendición y qué maravilla, porque como lo acabas de decir, o sea, no todos tienen esa suerte o esa Totalmente. posibilidad de poder dedicarle el 100% de su tiempo a algo que realmente los apasiona, ¿no? No, y otra Ya, cosa, o sea, Miami es una ciudad muy dura muy y dura. para los artistas siempre he sabido, o sea, que tienen que buscar empleo Normalmente. normalmente para poder seguir en sus prácticas, para Sí, llamarlo sí, así, de fíjate una que manera formal. muchas veces uno dice, em, y a mí a veces me llama la atención hasta que inmediatamente caigo que eso es una realidad. Por ejemplo, yo hablo con alguien y digo, mira, me dice, bueno, lo que pasa es que yo trabajo Totalmente, o sea, y cuando tú dices yo trabajo, porque uno asume que el artista trabaja en el arte, el arte, total. ¿verdad? Que eso sería lo ideal. Y no obligatoriamente, porque Miami, como tú lo has dicho, o quizás más que Miami, que es cierto que es una ciudad difícil, una ciudad dura, el hecho migratorio, ¿sabes? O sea, Totalmente. tienes que insertarte, tienes que resolver y no obligatoriamente desde que un principio que llegas pues te puedes insertar, pues, ¿no? Bueno, lo bonito es que, o sea, que esos artistas tal vez trabajen, pero también en ramas creativas, o sea, como No, sí, que que por lo general pues están exactamente, de una u otra manera ligados involucrados en el ambiente, sí. exactamente, Paul, entiendo que estudiaste arquitectura exacto. en nuestra maravillosa Universidad Central de Venezuela. Que siempre es un maravilloso recuerdo, nuestra universidad, pues. Mm, ¿Estudiaste ahí? no, Ah, ok. bueno, yo estudié, sí, yo estuve en la Universidad Central en el área de sociología. Pero qué Sí, bueno. sí, 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 o sea, yo todo creo que O sea, que hemos estás bien tenido la empapada maravilla de... de haber pasado Ok, por ese maravilloso recinto que es la Universidad Central de Venezuela. Y entiendo que estudiaste arquitectura. exacto. A ver, siendo que tú ya pareciera que tenías bastante claro el hecho, tu posibilidad de la creación artística, por cómo decides estudiar arquitectura? Sí, eso es una buena pregunta porque en Venezuela, yo antes de estudiar, como en quinto año, sí, Ujú, quinto año, ujú. hacían unos talleres muy interesantes en el Museo de Arte Contemporáneo Claro, Sofía Inver, por ese claro. momento se llamaba así. Ujú. Entonces, mi papá, que también, él es muy creativo, él es el locutor, pero tiene de verdad por su parte, yo creo que también heredé esa parte creativa. Él nos inscribió en unos talleres de arte. Él hacía uno, mis hermanos menores hacían otro, y él hacía uno de escultura y yo hacía uno de arte. Entonces ahí fue mi primer encuentro con los materiales ya, no con un lápiz sencillo, sino Ujú. ya con materiales, pigmentos, con cuestiones más próximas a las artes visuales, plásticas. Entonces ahí fue donde yo pude hacer como de alguna manera mis primeras indagaciones en el tema de las artes. Se acaba, eso duró como un año. Y luego, bueno, termino el bachillerato, por decirlo Ujú. así, y me toca, ¿te acuerdas? No sé, en ese momento, yo no sé si lo hacen todavía, las pruebas estas de admisión, Sí, 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 CNU, la claro, cuestión. claro. El CNU entonces Exacto. Aplicabas y te aceptaban o no dependiendo de Exactamente, dependiendo una de cantidad tu... de factores, pues. Ujú. Exactamente. Entonces,
Bueno, me toca ahí ya ver qué voy a hacer. Y ya yo traía esa, sí me gustaba, yo sentía que se me dio bien, para decirlo así, el tema de la... Hasta pude vender mi primera obra en ese... Ah, mira a un amigo de mi papá, que esa obra luego se la llevaron a Canadá, imagínate. Mira, qué Mi genial, primera tu obra. primera Y con obra. esa obra que vendí, me fui del viaje el dinero que me pagaron, con eso me fui de viaje a Margarita Ay, qué o sea, que genial. siempre la voy a recordar esa obra, porque Por fue... supuesto, o sea, te dio tu O primera... sea, mi primera, bueno, la cuestión es que te toca de alguna manera, que voy a estudiar. Y en ese momento en Venezuela ya estaban en decadencia las escuelas de arte visuales, plásticos, experimentales, porque Sí. por lo menos en la UCB está artes, pero artes es más desde la... Más teórico, pues teórico, más de la historia del exactamente. arte, o sea, Entonces, exacto. yo no me veía ahí pues estudiando eso. Y mi primer... Y ya la como... Cristóbal Rojas y todo Ajá, eso, ya eso la estaba... Cristóbal Rojas, Ya. ¿cómo se llama la otra? No recuerdo el nombre, Sí, sí. pero esa también estaba y no me llamaba la atención. Ya. Y entonces mi primer factor, siempre yo hacía dibujos muy arquitectónicos también, se me daba bien. Muy lineal, y muy... lineal, exacto. Y me inscribo en la UCB, en la arquitectura. Siento que era como la que tenía más... Te conectabas me mejor. conectaba más Claro. era la que tenía más... Más y de relación verdad con tu se sentir. se me dio muy bien ese tema. Y eso es lo que... O sea, la falta de una escuela buena fue la que me hizo ir hacia esa... Ok. Porque a lo mejor si hubiese en ese Hubiera habido momento, una buena escuela de arte, quizás. quizás me inclino a escribirme en una... Que en este momento doy gracias de alguna manera a la vida, a Dios, al universo, como lo quieran llamar, que no fue así, porque de verdad yo me siento bien conectado y No. más adelante entendí por qué tomé esas decisiones. No, porque es que al final, tú sabes que hay como este tipo de cosas con respecto a los estudios. Hay como unas tendencias muy marcadas que ahí dicen, los que dicen que te formas en la vida, que eres autodidacta completamente. Y hay los que creen más en la estructura de la academia. Okay. Para mí, o sea, no obligatoriamente tienes que ser académico, haber estudiado para ser un buen artista. Eso no es una verdad. Pero sin duda la academia te estructura. La academia te da una visión distinta del mundo, de la realidad. O sea, y en esta etapa que eres una persona joven, te puedes relacionar con muchos sectores, con muchas situaciones que quizás no lo harías siendo completamente autodidacta, ¿no? Entonces, para mí la parte académica es bien importante, bien... Sí, no, yo siento, o sea, yo soy padre de 3 hijos. Ajá, tienes 3 muchachos. El más grande, o sea, ahorita estamos en una era donde también como se escucha mucho, no, sé independiente, tal vez no vayas ni siquiera a la universidad, porque obviamente te puedes graduar hasta por internet con este nivel de cursos y cuestiones, información que hay. Pero yo opino desde mi perspectiva, bueno, porque valga la redundancia, que hay que formarse, y luego tener la suficiente capacidad para tal vez no entrar en el sistema. Exacto. Como el sistema bueno, laboral, si no es tu camino. El sistema laboral es válido, claro, es bonito, pero tener esas herramientas obviamente te elevan y te hacen ser una persona más integral. O sea, los estudios son muy importantes. O sea, en lo que sea. O sea, en lo que sea. Si ya lo llevas al arte en sí o la arquitectura, obviamente formarse te da una perspectiva, yo le llamo herramientas. O sea, son las herramientas que mientras más poseas, más tus capacidades. Exacto, más o sea tu universo se amplía. O sea, definitivamente la academia te da esa posibilidad de abrirte ventanas, de abrirte puertas, de mirar el mundo de una forma distinta. Y al final un poco como ese dicho que dice que para romper la norma hay que conocerla. Totalmente. Okay. O sea, igual como descomponer la pintura, que hablábamos ahorita, que fue donde nos vimos allá en NIFAR, ¿no? Que dan los talleres de arte. Sí. O sea, que obviamente mientras más, conocer de verdad los conceptos y después romperlos es esencial para... Exacto, mientras más conoces y mientras más, digamos, teoría tienes, más posibilidad tienes de
decidir qué hacer con Sí, eso. y De bueno, romper pero y de también, reestructurar. también va de la mente y tu capacidad de romper las estructuras Y los paradigmas, o sea, porque claro. obviamente si ya estás demasiado contenido de alguna manera en un cubo virtual Ujú. de técnicas, de broma, o sea, lo Sí, que te interesante del contiene, ¿no? artista es romper esas reglas Ujú. para luego armar tu propio criterio o tu propia estética, tu propia manera de resolver los Sí. problemas visuales, pues, por Ujú, decirlo así. ujú. No, exacto, o sea, salirse del marco, pues. Exactamente. Salirse Yo del lo hice marco. más tridimensional, pero bueno, pero un marco al final, Sí, un exacto. Al marco final es un marco que de alguna manera que te limita, yo pues, ¿no? siempre hablo, no me gusta quedarme enmarcado solamente en el arte, sino yo lo hablo, yo veo en mi caso como artista, yo lo hago desde mi medio porque esa es mi manera de comunicarme, pero eso aplica para todo en la vida, o sea, no es ser nada más No, en no, la... es que en cualquier concepto, en cualquier cosa de la vida que tú lo veas, Tienes que hacer ese ejercicio, ese ejercicio, o sea, de conocer para poder decidir si quieres quedarte allí, que es válido que es también, válido, quedarte con ese conocimiento estructurado, no sé qué, o quieres aplicarlo, sí. romper paradigmas, Exacto. quieres salirte del marco, Exactamente. quieres probar nuevas No, técnicas, y probar nuevas fusionar, cosas. porque esto que construiste de alguna manera aquí con tus conocimientos y la universidad, fusionarlo a lo mejor con también aplicarlo o sea, al fusionar dos fragmentos, tú puedes ser artista visual y también, no sé, desarrollarte en otra Okay. rama tecnológica, Ujú. entonces se lo aplicas al arte, entonces creas un nuevo, o sea, es muy difícil obviamente crear cosas nuevas, no existe lo nuevo, existe la mezcla, pero Sí. si tú eres un artista visual y lo combinas con la tecnología, si estudiaste informática, estudiaste X cuestión, lo aplicas y luego se lo aplicas al arte y sale un modelo completamente nuevo de algún tipo de idea. Y eso es lo interesante, pues. Claro, eso es parte de hecho, yo diría que es parte del proceso creativo, pues, ¿no? Totalmente. Exacto. Paul, después de que te gradúas de arquitecto en esa... Bueno, tengo que hacer un inciso. No terminé la carrera. Ok, No terminé la carrera válido también. Ujú. porque, o sea, que es una historia larga. O sea, en ese interín, Ok. yo no lo pongo como excusa a mi hijo. Yo tengo un hijo grande de 17 años. Ah, ya es un muchachote. Ya va para 18. Ya. Yo no lo pongo excusa como él, sino que esas herramientas del arte, Ujú. a la par que estaba estudiando, empecé ya a trabajar con mis obras, empecé a vivir del Ya. trabajo. Ajá. Y, y, Eso pasa y mucho. empezaron a suceder cosas porque yo estaba estudiando, estaba trabajando en mi obra, o sea, que parece libre, pero también el arte también tiene estructura, mucha estructura y tienes que, si ya dependes de él, entonces tienes que vender tus obras, No, tienes que estar bien aplicar organizado, y o yo estaba sea, haciendo esto, también estaba estudiando y también estaba aprendiendo a ser padre. Entonces esas tres cosas yo no lo pongo a él como excusa, pero sí como que hubo un momento que sí se abrió esa Y. Esa, ajá, ujú. ¿quieres continuar acá o quieres...? Yo ya en ese momento también estaba haciendo proyectos de arquitectura, o sea, me salió a hacer unas oficinas, toda la remodelación interna, todo, y yo tomé ese proyecto, estaba haciendo la obra, estaba con mi casa y estaba estudiando. Oh, Entonces wow. yo fue como que, ajá, que, o sea, la mente te lleva a lugares donde... Era como mucho, Y ¿ah? bueno, ahorita Ok. tuve la oportunidad en Caracas, casualmente, con la exposición que estoy haciendo, de ver al último profesor que me dio diseño en la... Él ya ni se acordaba de mí, ese profesor, porque fue de los últimos. Con los primeros sí tuve como más Claro. conexión. Tengo una serie de profesores que sí, todavía estoy en contacto y fueron... Con este último, que justamente fue como el donde yo dije, mira, hasta aquí llegué como... No continué, fue porque él va a la exposición y ve, y yo le comento que, mira, pero tú sabes que tú fuiste mi profesor y que por ti me salí claro, yo se lo dije como en tono Exacto. irónico, por ti me salí de la carrera. Y, ¿cómo es eso tal? Y entonces él y que, no, lo que pasó fue que a mí, yo podía salir mal en todas las materias, pero la diseño es la materia como La base. la La fundamental, donde tú fundamental, presentas tu claro. proyecto y yo podía hacer notas regulares, para decirlo así, pero en diseño a mí me gustaba salir excelente. Ok. Y justamente en ese semestre, como sexto, que fue donde salí entre comillas mal, yo le digo que saqué 13 y él y que, no, pero eso es una nota pero yo me sentí súper mal y no volví a escribir un próximo semestre después de esa, pasé y todo pasé, Claro. pero no volví a escribir otro semestre, entonces él se reía así, yo que... Mira, pero por mí fue que dejaste pero que estaba con su novia, esposa, no recuerdo. Ajá. Pero fue cómico porque, sí, no
no, yo tomé la decisión, mira, de verdad el arte es un vehículo que me lleva a niveles donde me siento bien, porque Ok. primera... Ah, bueno, y ese proyecto que hice también fue medio traumático porque la arquitectura es muy difícil. Una cosa es la práctica, pero cuando ejecutas una Sí, obra sí. es otro mundo, otro universo. Y por este lado, el mundo del arte también muy difícil, pero yo me sentí cómodo, Te sentías más cómodo, me que sentí fluías como más que fluía más. en el arte que en la... Y entonces fue como una decisión natural, no consciente, no fue que yo dejé la carrera así, sino que no escribí más. Y no Y fue, fue y fue pasando y así, así. y así se dieron las cosas, y yo me siento en paz con las decisiones. Claro. Pero, como te digo, volviendo al pasado, eh, la arquitectura obviamente es muy diferente a las artes visuales. O sea, son hermanos, pero son completamente... Ujú. No son gemelos, no son ni gemelos, morochitos, ni van nada. por distintos Distintos caminos, caminos. y cuando se unen pasan cosas maravillosas, pues. Pasan cosas maravillosas, de hecho. O sea, de Exactamente. hecho, te lo comentaba yo al principio, de que normalmente porque ha pasado mucho, también como fenómeno del proceso migratorio, muy Exacto. particular, que muchos arquitectos, al migrar, la vía que han conseguido para mantenerse de alguna manera cerca de sus profesiones, pues, sin poder ejercerlas, Exacto. ha sido el arte. Ah, bueno. ¿Ok? Y yo conozco cantidad de arquitectos hoy por hoy que son arquitectos de base, pero hoy por hoy se manifiestan como artistas. Y es muy simpático también ver cómo el arquitecto se le nota en el arte que Su produce, lenguaje, su pues, lenguaje, exacto. El lenguaje visual del arquitecto como plasma. Es muy Su manera, particular. exacto, de Puedes interpretar leerlo, las ideas. puedes leer al arquitecto en las obras de arte, porque es un tipo de pensamiento, pues, un pensamiento estructurado de una manera X. Entonces, está pasando mucho eso fenómenos que están pasando a Sí, raíz de todo esto que sucede y que nos está sucediendo de alguna manera a todos, ¿no? ¿En qué año te vienes o sea, que cerremos acá? Dejas la carrera, de alguna manera, y te dedicas al arte, 100%. Y se te convierte en tu modus vivendi. O sea, exactamente. vives del arte, vives para el arte y del arte. Exacto. Qué maravilla, porque hay mucha gente que vive para el arte y no del arte. Totalmente. En el caso tuyo pudiste hacerlo. Sí, bueno, ese fragmento ahí fue de 5 años, o sea, Ok. desde que lo tomé como fuente de sustento, por decirlo Ujú. así. Ya te había contado que siempre había tenido inclinación pero ya cuando tú dices, bueno, desde aquí está pasando algo, tengo un resultado hasta económico, Ujú, ujú. y entonces ese fragmento fue corto, fueron 5 años, sí, porque 2013... Sí, 5 años que 5 años. mi carrera de verdad que yo estuve antes de emigrar en Venezuela fueron 5 años. Ok. Que eso es corto al final. O sea que ya tengo más tiempo aquí en Estados Unidos. Ejecutándote como artista que lo que hiciste allá. Exactamente, que lo que hice allá. Y allá Entonces, expusiste, allá o o sea, sea, no llegué a ocupar. En el arte suelen haber yo le llamo como ¿cómo podría ser? niveles, Alcances, niveles estratos. o cuestiones que tú quieras alcanzar dentro de aquí lo hay en Estados Unidos, pero en una escala obviamente Mayor. muchísimo grande, que Ujú, es desde que tú te desarrollas, vas a museos, tienes una representación de una galería ujú, interesante, y bueno, puedes adquirir tus obras, grandes instituciones, y ujú. todo eso tiene un proceso. En Venezuela, dentro de todo, había una escala, pero mucho más pequeña, y también con la ausencia de los museos, porque allá lo que pasó fue que los museos por la situación política Sí, dejaron sí, de adquirir se obras fracturaron los museos, dejaron los de... acabaron de alguna manera, Entonces pues, o el sea, artista en ese aspecto era huérfano de de institución. espacios. Y la institución privada fue la que ocupó como el Ujú, papel del museo, que es muy importante, pues, para el desarrollo de un artista, claro. y que lo fue durante muchas décadas en Venezuela como un país puntero en ese sector. Pero volviendo a mi caso, yo emigro en eso en el 2013, y yo siempre lo comento una y otra vez, yo me fui por crecimiento, fui de una oleada que fue yo me fui en mi mejor momento, o sea, yo doy Ujú, gracias a Dios que yo me pude ir en el mejor momento. Yo llegué ahí a tener un estudio súper grande, tenía hasta
8 o 12 empleados. ¡Wow, Y Paul! que la O sea, habías guiaban. crecido. O sea, había crecido ¡Wow! muchísimo, pero yo mismo me dije así como que, o sea, no es que no era verdad, sino que no, también no desde el punto de vista del orgullo, el ego, no era para nada, era el sentimiento sino era como que, o sea, no puede ser, no puede llegar tan rápido a este nivel así aquí y ya creer que esto es el todo, o sea, Ya. yo me tengo que desafiar Ya. más. Entonces, Ok. emigro por esa, no porque aquí estaban pasando cosas, empecé a venir acá unos años antes y ver las ferias de arte, cómo era el movimiento, y eso me dijo, no, yo tengo que montar un taller y no me vine con la mente de que ya me iba a emigrar, o sea, yo no me vine a... Ya. O sea, no fue un proceso migratorio en ese momento, sino una búsqueda. Una búsqueda de abrir Una búsqueda de abrir un nuevo nicho, escenario, un nuevo escenario. nicho. No fue así como que no me voy a cerrar. No, Ok, jamás fue ok, así. ok, ok. Jamás fue así. Ok. O sea, en tu caso fue como una búsqueda, un reto. Sí, un reto Un y que reto. tengo que crecer, porque esto no, hasta aquí no llega y no es la completa, esto no es real de alguna manera. O sea, sí era real, pero no es la meta, o sea, no es la... No era lo que tú veías que era tu techo. Exactamente. O Algo sea, así, pero de una manera, no humilde, pero esa tampoco es la palabra, de una manera realista. Pues, Ok, ok. No, pero qué interesante, ¿no? Porque pudiste, en cualquier caso, tú pudiste haberte quedado en Sí, Venezuela. no, aquí estoy bien, aquí Y quiero estoy bien, y quizás, comprarme mi casa, quiero o estoy, o quizás sea, más adelante, en una Venezuela que hubo momentos más difíciles políticamente hablando y eso. A lo mejor bueno, quién sabe, o de hablar del que hubiera sido, no sé, no tiene sentido, ¿no? Pero quizás hubieras tomado una decisión un poco más política, ya más de emigrar, per se, o sea, lo que significa la palabra emigrar, ¿no? no, Pero fíjate que no, en el no, caso tuyo sí, fue... pero mi olfato, lo primero que me tocó en ese momento fue como que la escasez de materiales. Yo he sido siempre un artista que me gusta vagar los medios clásicos, como la pintura, la serigrafía, pero también me gusta mucho la tecnología. Entonces, lo primero que yo vi fue como la escasez ya de materiales, que eso ya yo me podía decir, no, aquí, o sea, aquí puede haber un cortocircuito, porque en el primer momento de que yo no tenga algo para poder ejecutar mis ideas al nivel que yo quiera, me voy a sentir mal, ¿entiendes? Entonces, mi primer olfato fue, mira, no, aquí están ya escaseando materiales, están pasando unas cosas que yo necesito ver a dónde puedo llegar con mis ideas. Y tú tienes que de alguna manera plantarte en terreno fértil como artista. Claro, entonces ya habías venido, tanteaste Ya terreno, sabía, viste ya. lo que pasaba. Exactamente, Ok, exactamente. sí, porque ciertamente si hay algo que tiene, bueno, Miami, un poco a raíz de Art Basel y todo, pues Exacto. ha tenido un boom Sí, impresionante sí. en el hecho artístico. O sea, Miami es una ciudad muy particular, Miami es una ciudad que por muchos años se vio como muy frívola, una ciudad basada en cosas Sí, muy materialistas, no exacto. sé qué tal. Y no se tomaba en serio, pues artísticamente hablando. Ya cuando aparece Art Basel y toda esta cosa, comienza a haber un movimiento distinto. Y de hoy por hoy, o sea, yo siento que hoy por hoy Sí. Miami es un polo, está en Sí, ya está en el mapa, en un punto del del arte en está en Estados el Unidos. mapa, o sea, Y está- mundial, y obviamente, mundial. pero hablando ya de la escala de Estados Unidos. De la escala de Estados Unidos Sí, ya es un punto es clave un punto clave, o sea, en sí, el calendario el artista, anual el del artista arte. sabe que en Miami tiene la posibilidad de encontrarse con cosas que a lo mejor no las va a encontrar, no sé, no sé, en Oregón, Exactamente. en el estado de Oregón, por decir cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces, pues fíjate qué interesante ver ese proceso donde tú llegas como pocos, en el sentido de que te insertas en el mundo del arte y comienzas a vivir del arte y para el arte, ambas cosas paralelamente, y entonces ya en el 2013 comienzas ves la posibilidad de irte a otros derroteros, a ver otras cosas, a crecer, definitivamente a crecer. ¿Tienes estudio en Caracas? Bueno, entonces yo nunca cerré mi espacio, Ok. o sea, nunca cerré mi espacio en Venezuela. Perfecto. O sea, lo que dejé fue de producir, más no de tener presencia. Ya. O sea, y lo interesante es que yo nunca he dejado de estar presente. No necesité estar físicamente Ujú. o sea, sino dejé de alguna manera una estructura que siempre pude de alguna manera estar presente hasta el sol de hoy, para decirlo así. Siempre, o sea, no dejé un vacío al irme, no dejé un Ok, vacío, sino que ok. desde el punto de vista de expositivo al punto de vista comercial, siempre pude estar
no tuve mi falta de presencia física no generó el cierre total Lo que sí, no más nunca produje las obras allá. Ya. O sea, pero pero no los sistemas actuales del arte te permiten tener estructuras que tú puedes comercializar el arte globalmente prácticamente, o sea, puedes estar presente aquí y allá. Eso Miami sí es un muy buen lugar para estar. Inclusive geográficamente hablando, Miami es como un polo donde te estás conectado con el mundo entero, inclusive económicamente, desde el punto de vista del transporte, de todo lo que hay que hacer. Todo el mundo pasa por aquí, es una ciudad que anualmente es impresionante. Cualquier persona la pisa una vez al año, que esté dentro del circuito o de toda esta red de clientes, siempre pasan por lo menos una vez al año por Miami, y eso hay ciudades que no tienen esa característica y esa cualidad tan beneficiosa para los artistas. Totalmente. Mira, nos vamos a ir a un cortecito, vamos a estar fuera unos 5 minutitos como siempre, vamos a dar a identificar la radio. Doral Voice es la radio oficial del Doral, con una variedad de programas que ofrecen información, noticias, entretenimiento, deportes y mucho más a toda la comunidad del Doral y el sur de la Florida. Seguimos creciendo con nuestros reporteros en la calle y la participación de nuestra comunidad. Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales, la página web, nuestras aplicaciones. Doral Voice Radio, una radio real haciendo comunidad.